Cada miércoles hacemos un enlace telefónico con nuestro colaborador Gustavo Cepeda Gómez, psicólogo del deporte. Muy buena tarde, Gustavo. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Jesús, Eduardo, personal del staff, querido auditorio, muy buenas tardes. Al igual que en otros momentos de la vida, el deportista mantiene un diálogo interno durante el entrenamiento y también en el momento de la competición. Este diálogo, es decir, lo que el deportista se dice a sí mismo con palabras internas, puede ser negativo o positivo, pero se podría utilizar este diálogo personal como una verdadera intervención destinada a mejorar el rendimiento. Pues quiero decirles que el objetivo, cuando diseñamos una intervención, es permitirle al jugador superar sus propias ansiedades, aumentar la confianza y mejorar su propia técnica. El diálogo interno es un hecho psicológico absolutamente particular de cada atleta e incluso muy raramente este atleta lo comparte con otras personas. Es decir, hay casos donde el propio diálogo interno pasa desapercibido al jugador o lo olvida al salir de la competencia o del campo. Pero muchas veces es necesario ponernos a trabajar en este diálogo propio y particular, ya que si se trata de frases negativas que el jugador se dice constantemente, puede profundizar el bajo rendimiento, demostrarlo y aumentar la ansiedad. La definición del diálogo interno se podría entender como la conversación personal, manifestada o no, en que el atleta interpreta los sentimientos, percepciones y convicciones y que proporciona instrucciones propias y reafirmaciones a la conducta y a sus sentimientos. Cuando los psicólogos trabajamos con el diálogo interno de un competidor, indagamos factores para definir el dónde, cómo, dónde, cuándo y por qué de ese diálogo precisamente. Lo importante, más allá de investigaciones y las teorías al respecto, es que este diálogo interno, esta conversación privada, es una técnica efectiva para controlar los pensamientos e influir en las sensaciones del jugador o deportista. La selección que se realice de las palabras a utilizar debe ser cuidadosamente preparada entre el jugador y el psicólogo, dado que cada palabra puede ser un disparador negativo o positivo. Eso requiere de un conocimiento profundo del atleta para poder realizar una selección de frases que tengan un efecto verdaderamente positivo. Cuando este diálogo interno se utiliza como una herramienta, no debe de ser fruto de una manera improvisada, como lo habíamos dicho. Lo más habitual es usarlo como mejora del estado anímico. ¿Quién entre nosotros no se ha dicho alguna vez en una carrera, vamos, solo falta un poco más, aguanta, falta poco para la meta? Estas frases son disparadoras que ayudarán a dirigir nuestro potencial para lograr un rendimiento óptimo. Se utilizan también como reforzadores de autoconfianza. Creer en uno mismo nos permite explotar a fondo nuestras habilidades siempre y cuando el reto que nos enfrentemos esté dentro de nuestras posibilidades. La autoconfianza se refuerza con pensamientos o expresiones como la cuesta es lo que mejor se me da, aquí voy a recortar ventaja, soy el mejor del equipo tirando penales, he tirado cientos de ellos en mi vida y voy a marcar, o en los entrenamientos he tirado y acertado el 90% de los tiros libres. En cambio, en el diálogo interno, muchas veces hemos visto a unos tenistas romper la raqueta o a futbolistas golpear el balón dentro de su portería al encajar un autogol. Estos son mecanismos de defensa ante la angustia percibida por no ser capaces de resolver la situación en forma inmediata. Es muy habitual que los atletas en el momento de competir no se den cuenta de qué cosas puede controlar y cuáles no. Por ejemplo, en un partido de fútbol no podemos controlar las decisiones del árbitro o las actuaciones del portero rival. En el ciclismo no podemos controlar el clima o el estado de la carretera. En cambio, hay otros aspectos que sí podemos controlar, como el no darnos cuenta de que nuestra voluntad se está dando por vencida y podemos mejorarla.
podemos mejorar nuestra perseverancia y de ello sí podemos controlarla. Además, podemos encauzar el pensamiento negativo hacia actitudes mediante el diálogo positivo. Nuestro diálogo, tanto en la vida como en el deporte, es un reflejo de lo que está sucediendo a nuestro interior. Por ello, es muy importante darnos cuenta de lo que nos decimos a nosotros mismos. Aplicando un viejo refrán a este tema, les quiero mencionar que dime lo que te dices y te diré lo que tú eres. Pues hasta aquí mi intervención, estimado Jesús, querido auditorio, personal del staff, Eduardo, esperando haber dejado más dudas que respuestas. Pues gracias, doctor. La verdad es que, como siempre, este tema, el yo interno, la comunicación, la motivación personal, pues es una forma y un arma que le da a uno el extra o el fuá, como decía aquel personaje que se hizo viral, pero sí, la verdad es que es un punto extra en lo que es lo anímico, que pues así como la misma mente nos puede levantar, también nos puede hundir en nuestra carrera. Efectivamente, los grandes deportistas, los grandes pensadores e inclusive aquellas personas que son de alto rendimiento en el trabajo o en la vida, siempre se han dicho aspectos positivos de sí mismos en los momentos de mayor decisión, en los cuales tienen que tomar decisiones para bien o para mal. Y lo que primero se dicen es mensajes positivos hacia su propia persona. Pues muchas gracias, doctor. Esperando, como siempre, su colaboración para la siguiente semana. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Un abrazo de vuelta, doctor Gustavo Cepeda Gómez, quien es psicólogo del deporte. Pues ya lo escuchó usted, hablar con uno mismo, motivarse y, bueno, pues ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Vamos a hacer una pausa, no se vaya, seguimos con mucha más información. Estamos en Señal Deportiva.